Hola a todos, seguimos en la SEC te lleva a y vamos a comentar el estudio Beaton-Mace sobre el apavetalón en pacientes diabéticos con síndrome coronario agudo. Las proteínas BET son moduladores de la transcripción de factores que influyen en la trombogénesis, en la inflamación y en el metabolismo de las lipoproteínas. Si nosotros conseguimos inhibir esas proteínas BET con el apavetalón, la hipótesis del estudio es que haya menos eventos cardiovasculares. Los criterios de inclusión del estudio incluían pacientes diabéticos con una glicada de más de 6,5 o que estuvieran tratados con fármacos antidiabéticos. Tenían que tener un síndrome coronario agudo entre los días 7 y 90 antes de la visita del estudio y solamente podían incluir un 25% de pacientes con angina inestable. Y tenían que tener también un HDL bajo, menos de 40 en hombres y menos de 45 en mujeres. Los criterios de exclusión del estudio eran pacientes que en la visita inicial se planteara una revascularización, pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 4, que se hubiera hecho una cirugía de revascularización coronaria antes de los días 90 de la visita 1, enfermedad renal avanzada, que eran pacientes con filtrado estimado menos de 30 o que estuvieran en diálisis, y pacientes que tuvieran una cirrosis o elevación de las transaminasas más de 1,5 del límite superior de la normalidad. El endpoint primario del estudio era muerte cardiovascular, infarto no fatal o ictus, y los endpoints secundarios eran los previos de forma individual y aparte incluían la mortalidad por todas las causas y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Este es el diseño del estudio. Había un periodo de running de 1 a 2 semanas con estatinas a altas dosis, que eran atorvastatina 40-80 miligramos o rosuvastatina 20-40, y después se aleatorizaban los pacientes 1-1 al brazo de apavetalón 100 miligramos dos veces al día o placebo. Y el estudio finalizaba cuando había 250 eventos. Este es el diseño del estudio. Se incluyeron 3.900 pacientes, de los cuales finalmente no se aleatorizaron 1.512, sobre todo por no cumplir criterios por HDL, y después de los 2.425, 1.206 fueron al grupo placebo y 1.212 al grupo de apavetalón. Aquí vemos las características basales. Tenían una edad media de 62 años. La mayoría de los pacientes, casi el 90%, eran hipertensos. Recordad que todos los pacientes eran diabéticos y tenían una diabetes de más de 8 años de duración. Los pacientes tenían un síndrome coronario agudo previo, la mayoría eran STEMI o no STEMIs y solamente el 25% eran anginas inestables. Los pacientes estaban bastante bien tratados, tenían estatinas a altas dosis el 90%, muchos pacientes, casi más del 90% con IECAS o ARA2 y con betabloqueantes y con doble antireacción casi el 90%. Destacar que dentro del tratamiento para la diabetes, la mayoría tenían metformina y muy pocos pacientes tenían ISGLT2, solamente el 12%, y menos del 4% tratamiento con análogos de la GLP-1. Dentro de los parámetros analíticos tenía una glicada de 7,4, un filtrado de en torno a 100 y el LDL tenía menos de 70 y un HDL bajo en torno a 33. Estos son los resultados principales del estudio. Vemos que hay una tendencia a reducción de muerte cardiovascular e infarto ictus a favor del apavetalón, pero de forma no significativa. Y si vemos los endpoints primarios y secundarios, parecía que había una tendencia, como podéis ver aquí, a favor del apavetalón, pero no significativo, excepto en el grupo de ictus, que parece que no había diferencias a favor del apavetalón, y sí que llama la atención una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca por un mecanismo no aclarado. Dentro de los endpoints de seguridad no había diferencias en eventos adversos serios, aunque sí había una mayor elevación de las transaminasas en el grupo del apavetalón respecto al grupo placebo. Para concluir, este es el primer estudio sobre la reducción de eventos cardiovasculares mediante la inhibición de las proteínas BET con apavetalón. Había una tendencia favorable, pero no significativa, a favor del apavetalón, aunque sí había diferencias en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y no en la reducción de ictus.
y hace falta más estudios que confirmen estos posibles beneficios, aunque no significativos. Eso es todo sobre el estudio BET. Os seguimos contando más estudios de la AJA en lasectellevaa.com.